Cordial saludo, apreciados estudiantes. Se realiza este video con el fin de dar explicación del ejercicio número 2 de la tarea de vectores, matrices y determinantes. Recordemos entonces que para este ejercicio tenemos como actividad realizar las operaciones correspondientes para los vectores, la operación de suma, magnitud, vector unitario y ángulo formado entre los vectores B y V. Son 4 operaciones que deben desarrollar para el ejercicio número 2. Cada letra tiene 2 vectores a los cuales les debe realizar las respectivas operaciones. Procedo entonces con la explicación. Iniciamos con la primera operación, que es suma de vectores. Recordemos que un vector está conformado por diferentes coordenadas. Si estamos hablando de un vector R2, quiere decir que tenemos 2 coordenadas, una correspondiente al eje X y la siguiente correspondiente al eje Y. Si hablamos de un vector R3, estamos hablando de un vector con 3 coordenadas, una en el eje X, 2 en el eje Y y 3 en el eje Z. Entonces, para nuestros vectores, la suma de ellos corresponde de la siguiente manera. Para nuestro primer vector con 3 coordenadas, procedemos a tomar la primera posición, el valor que esté en esta primera posición, y lo sumamos con el otro vector, también su coordenada en esta posición. ¿Sí? Para ello vamos a obtener un nuevo vector, que va a ser el vector C, lo podemos llamar, o el vector U, en el caso de que indica la guía de actividades, el cual va a tener como resultado, entonces, A sub 1 más B sub 1, es decir, la sumatoria de mi primera coordenada del vector A más la primera coordenada de mi vector B. ¿Sí? C sub 2, es decir, la segunda coordenada de mi nuevo vector, pues va a ser la sumatoria de A sub 2 más B sub 2. Y mi tercera coordenada de mi vector va a ser A sub 3 más B sub 3. Es decir, la sumatoria del valor que esté aquí en esta tercera coordenada más B sub 3. Miremos entonces este ejemplo. Tenemos acá el vector Z con 3 coordenadas. Una en el eje X, que sería 5, 3 en el eje Y y 2 en el eje Z. Y el vector V con coordenadas menos 1 en X, 3 en Y y 0 en Z. Entonces, procedemos a hacer la sumatoria, en la cual vamos a obtener un nuevo vector. Yo lo voy a llamar M. Y este vector va a tener entonces las siguientes coordenadas. Voy a sumar entonces 5 más menos 1, y esta va a ser mi primera operación. ¿Sí? Sumo la siguiente coordenada, que sería 3 más 3, y la última sería 2 más 0. Hago las operaciones y me va a dar entonces 5 más menos 1 me va a dar entonces 4, 3 más 3 me va a dar 6 y 0 más 2 me va a dar 2. Y este sería entonces el resultado de esa primera operación, que es suma de vectores. Miremos el siguiente ejemplo. Tengo mi vector S también con 3 coordenadas y mi vector T con 3 coordenadas. Entonces recuerden que sumamos la primera coordenada de mi primer vector con la primera coordenada de mi segundo vector. Este vector lo voy a denominar T igual, entonces, menos 1 más, entre paréntesis, menos 1. ¿Listo? Y esto sería entonces para mi primera coordenada. Para la siguiente sería 3 más menos 2, paréntesis, y para mi segunda coordenada sería 4 más menos 3. Realizamos las operaciones, ¿sí? Más por menos me daría menos, entonces menos 1 me daría menos 2, 3 más menos 2, esto me daría 1 positivo, recuerden que aquí restamos, y 4 más menos 3 me daría 1 positivo.
¿Listo? Y este sería entonces el resultado de esta operación de suma del vector S con el vector T. Y el último, entonces me quedaría menos 6 más 5 para la primera, 7 más menos 3 y para la siguiente me daría 8 más menos 4. Realizamos las operaciones, entonces me daría menos 5, menos 6, perdón, más 5 me daría menos 1, 7 más por menos 3 me daría entonces 4 positivo y 8 menos 4 me daría 4. Y este sería entonces el resultado de la operación de suma de estos dos vectores. Procedemos entonces a dar explicación de la segunda operación, que es encontrar la magnitud o norma del vector n. Resalto que aquí no es encontrar la magnitud de este vector, sino deben encontrar la magnitud del vector resultante de la suma. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando nuevamente de un vector R2 con dos coordenadas, perfecto, entonces vamos a aplicar nuestra operación. Miren que la magnitud, primero la identificamos la letra del vector y está como encerradita por estas barritas, ¿verdad? Y esto es igual a raíz de cada uno de los valores de la coordenada elevada a la 2. ¿Sí? Si hablamos de un vector R3, pues va a ser de la misma manera, lo único es que tenemos una coordenada de más. Entonces va a ser la magnitud de este vector igual a la raíz de mi primera coordenada al cuadrado más mi segunda coordenada al cuadrado más mi tercera coordenada al cuadrado. Entonces miremos por ejemplo acá el ejercicio número 4, tengo el vector B, el cual tiene 3 coordenadas, menos 2, 1 y 4. Miren que acá este vector lo estoy presentando de manera vertical, no horizontal, sino vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces recuerden que el primer valor corresponde a mi coordenada en X, el segundo en Y y el tercero en Z. Y lo que hacemos es simplemente reemplazar. Entonces mi primera coordenada al cuadrado más mi segunda coordenada al cuadrado, que sería 1, más mi tercera coordenada al cuadrado. Hacemos las operaciones acá de potenciación teniendo en cuenta nuestros signos. Menos 2 elevado a la 2 me va a dar 4, 1 elevado a la 2 me va a dar 1 y menos 4 elevado a la 2 me va a dar 16. Realizamos esta sumatoria, ¿sí? 4 más 1, 5, más 16 me da 21. Y todo esto con raíz, raíz de 21. Esta sería la magnitud, la longitud, ¿sí? O la distancia que tiene este vector. Raíz de 21. Lo podemos trabajar así en factor decimal o lo podemos también trabajar, perdón, en factor racional o en número racional o lo podemos también trabajar con número decimal. ¿Listo? Miren que pues no me da un decimal con un número exacto. Y esta sería la segunda operación, que es hallar la magnitud. Entonces, la tercera operación sería encontrar el vector unitario. ¿De quién? Pues del vector U o del vector resultante de esta suma. El vector unitario que me dice que es la longitud, ¿sí? La cual pues tiene un valor que debe ser 1, ¿sí? Su longitud debe ser equivalente a 1. Por lo tanto, pues denominamos el vector unitario. Entonces miren acá la fórmula, tengo 1 sobre este símbolo, que recuerden que ya lo vimos, que es la magnitud del vector, por el vector, y pues esto debe ser equivalente a 1. Entonces tengo acá este ejemplo, donde me dice hallar el vector unitario en la dirección del vector z, con coordenadas 4, 6 y menos 2. ¿Qué es lo primero que debo encontrar? Su magnitud. ¿Sí? Si no la hemos encontrado, pues debemos hallarla. Entonces yo voy a hacer la magnitud de este vector. Recuerden que la magnitud pues es por medio de esta fórmula. Miren que esta fórmula es muy parecida. Es la fórmula de nuestro teorema de Pitágoras, en donde pues hacemos el reemplazo por las coordenadas y en las respectivas operaciones.
Esto me da entonces 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Igual a raíz de 16 más 36 más 4. Y esto es igual a raíz de 56. Que el número decimal pues sería 7,48. Ya aquí tengo entonces mi magnitud. ¿Qué hago? Reemplazo entonces 1 sobre la magnitud, lo pueden trabajar en número racional, en número decimal, ¿sí? Puede ser 1 sobre 7,48 o lo pueden trabajar con número radical, que sería raíz de 56. Por mi vector. ¿Quién es mi vector? Pues 4, 6 y menos 2. Aquí hacemos las respectivas operaciones de multiplicación. 1 por 4 me haría 4 sobre raíz de 56 y este sería la coordenada en el eje X, 1 por 6, 6 sobre raíz de 56, este sería la coordenada en el eje Y 1 por menos 2 me haría menos 2 sobre raíz de 56. Este es mi vector unitario. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta. Aquí que hacemos una comprobación de que efectivamente este vector unitario, al encontrar la magnitud de este vector, pues me va a dar su longitud o me va a dar como resultado 1. Otro ejemplo de vector unitario, tengo este vector z con coordenadas 5, menos 5, menos 1. Encuentro su magnitud, la cual es raíz de 51 o 7,1. La reemplazo 1 sobre raíz de 51 y multiplico por mi vector, ¿sí? Por las coordenadas que me dan 5, menos 5, menos 1. 1 por 5, 5 sobre raíz de 51, 1 por menos 5 sobre raíz de 51 y 1 por menos 1 me haría menos 1 sobre raíz de 51. Y esta sería entonces la respuesta de esa operación. Y por último, pues nos solicitan hallar el ángulo de dos vectores. ¿De qué vectores debemos hallar? Miren que acá me dicen el ángulo formado por los vectores U y el vector W. Es decir, por los vectores que a ustedes les están dando desde un principio en el ejercicio. Ya no va a ser el ángulo por el vector que encontraron en la sumatoria, no, es de estos dos vectores que están al inicio. Para ello es importante entonces primero encontrar el producto escalar o el producto punto de estos dos vectores. ¿Qué significa ello? Pues es la operación en donde sumamos la multiplicación de cada uno de los dos vectores, ¿sí? Teniendo en cuenta pues sus coordenadas. Entonces miremos acá este ejemplo, vamos a hallar el producto escalar o producto punto de A por B, entonces es igual a mi primera coordenada del vector A por la primera coordenada de mi vector B, más la segunda coordenada de mi vector A por la segunda coordenada de mi vector B, más la tercera coordenada de mi vector A por, aquí iría el por, la tercera coordenada del vector B. Miremos entonces este ejemplo. Bueno, aquí ya tenía uno resuelto, entonces miremos a ver acá. Tengo el vector S con coordenadas menos 1, 3 y 4, el vector T con coordenadas menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos entonces a hallar su producto escalar. Sería menos 1 por menos 1 más, miren que acá está la operación donde me indica que es la sumatoria de estas multiplicaciones, más 3 por menos 2 más 4 por menos 3. Esto por acá entre paréntesis. Resolvemos entonces esta operación, menos 1 por menos 1, esto me va a dar 1 positivo, más 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Entonces voy a poner acá entre paréntesis, más 4 por 3 me va a dar menos 2. Vamos entonces acá
resolviendo y me va a dar 1 más menos 6, esto me va a dar menos 5 menos 12 igual a menos 17. Y esa sería entonces el producto punto de estos dos vectores. Realicemos entonces acá otro ejercicio. Menos 6 por 5 más 7 por menos 3 más 8 por menos 4. Realizamos la operación, entonces menos 6 por 5 me va a dar menos 30 más menos 7 por menos 3 me va a dar menos 21. 8 por 4 me va a dar menos 36. Y aquí tengo más por menos me haría menos, entonces menos 30 menos 21 me haría menos 51 menos 36. ¿Listo? Como son de igual signo, negativos, entonces lo que hacemos es sumar y esto me va a dar menos 83. ¿Listo? Recuerden aplicar correctamente las operaciones de signos, tanto para multiplicación y suma y resta. Y de esa manera entonces tendríamos lo que es producto escalar o producto punto. Ahora sí procedemos a hallar el ángulo que se forma entre dos vectores. Recordemos que este ángulo pues, es el giro que está haciendo ¿sí? un vector, digamos en este caso el vector U, para poder coincidir con nuestro otro vector, con el vector V, el vector que nos está. Entonces acá para nuestro ángulo tenemos esta formulita, que es coseno del ángulo igual a U por B. Mire que aquí tenemos producto escalar o producto punto sobre la magnitud de cada uno de los vectores sobre la multiplicación de la magnitud de cada uno de estos vectores. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tengo el vector M igual a 5, 3, menos 2, el vector P con coordenadas menos 1, 3 y 0. Voy entonces a hallar primero su producto escalar o su producto punto, que es la multiplicación de estos dos. 5 por menos 1 me daría menos 5, 3 por 3 me daría 9 y menos 2 por 0 me daría 0. Hacemos la respectiva sumatoria, menos 5 más 9 me daría 4 positivo. Ya tengo entonces acá mi producto punto. Sobre entonces la magnitud de cada uno de ellos y la multiplicación de estas magnitudes. De la magnitud del primer vector, entonces M, hallamos la magnitud de este vector, encontramos también la magnitud de nuestro otro vector y luego sí procedemos a multiplicar estos dos valores. Entonces ya aquí teniendo esta información la reemplazamos en nuestra fórmula. Coseno del ángulo es igual a U por B, que es equivalente a 4, sobre la magnitud de U, que sería 6,1, por la magnitud de V, que sería 3,1. Realizamos esta operación de multiplicación de decimales, 4 sobre 18,91, hacemos esta división y nos va a dar 0,21. Este todavía no es el valor del ángulo. Aquí lo que vamos a hacer es despejar este ángulo, ¿sí? Mire que nos la acompaña coseno, esta razón trigonométrica, entonces lo que hacemos es despejar. El ángulo es equivalente y allí en nuestra calculadora, pues lo que hacemos es aplicar la operación. Coseno la menos 1, ¿de qué? De 0,21 y allí sí me va a dar el valor del ángulo, que sería en este caso 77,8 grados. Y este es otro ejercicio de cómo encontrar el ángulo de un vector. Entonces, nuevamente, tenemos dos vectores, el vector A con coordenadas menos 1, 3 y 4, el vector B con coordenadas menos 1, menos 2 y menos 3. Lo primero que hacemos es encontrar producto punto o producto escalar, ¿sí? Que es la multiplicación, entonces sería de menos 1 por menos 1, y esto me daría 1 positivo, de 3 por menos 2 me daría menos 6 y de 4 por menos 3 me daría menos 2. 1 menos 6 pues me daría menos 5
menos 12 me daría menos 17. Recuerden que se suman los valores, ambos son negativos, menos 5 menos 12 se suman y me daría el resultado negativo. Luego encontramos la magnitud de cada uno de los vectores. La magnitud del vector A es igual a 5,9, 5, perdón. La magnitud del vector B es igual a 3,7 y procedemos acá a hacer el reemplazo en nuestra fórmula. Coseno del ángulo es igual a U por B, que es menos 17, sobre 5,9 por 3,74. Hacemos la multiplicación y por último despejamos el ángulo y eso nos da un valor de 152,8 grados. ¿Listo? Esa sería entonces la explicación de cómo deben desarrollar el ejercicio número 2. En GeoGebra lo que ustedes van a hacer es colocar los valores. Voy a trabajar con estos vectores y vamos a hacer las respectivas operaciones para verificar los resultados. Entonces voy con el primer vector, menos 1, 3 y 4. Entonces acá lo ingresamos, menos 1,3. El segundo vector, menos 1, menos 2, menos 3. Voy a denominarlo W, menos 1, menos 2, menos 3. Miren que aquí GeoGebra me los muestra de manera vertical, ¿sí? Entonces voy con la primera operación, que es la suma. Entonces voy a indicar que por favor me sume el vector U más mi vector W. Y él aquí ya me muestra, tiene que me coloca como U, ¿sí? Es decir, un nuevo vector con el resultado de la sumatoria de los dos vectores anteriores. Entonces sería menos 2, 1, 1. Voy a pedir que encuentre la magnitud, norma o en GeoGebra, que se conoce como la longitud. Aquí selecciono esta segunda opción, longitud del objeto. ¿De quién quiero que encuentre la longitud? Pues va a ser de mi vector U, que es igual a 2,44. Voy con el vector unitario de mi vector U. Y por último, que me identifique el ángulo. Selecciono aquí vector, vector. Entonces, el ángulo de mi vector V y de mi vector U. Y va a ser de 43,8. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, así es como ustedes deben encontrar las operaciones y deben hacer las respectivas verificaciones. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias.